Petar Todor fue el primer pastor adventista nacido en la antigua Yugoslavia que trabajó en su propio país. Él y su esposa fueron bautizados en Arad, Rumania, en el año 1900. 3 años después, durante una conferencia en Cluj, Rumania, lo eligieron para que trabajara como instructor bíblico. Al año siguiente lo enviaron como pastor a Serbia. Andrija tenía un sueño desde que era muy pequeño. Soñaba con entregarle el corazón a Jesús por medio del bautismo, pero no quería ser bautizado en una iglesia porque había leído en la Biblia que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Andrija soñaba con bautizarse también en la naturaleza, igual que Jesús. Quería que lo bautizaran en el mar Adriático. Sin embargo, él nunca había ido al mar. Andrija vivía en Serbia, que es un país sin mar. De hecho, el mar más cercano está a unos 500 kilómetros de distancia, en Montenegro. Por esta razón, Andrija deseaba ir a Montenegro para ser bautizado en el Adriático. Andrija se unió a un grupo de niños que se estaban preparando para el bautismo. Su hermano pequeño, Luca, también formaba parte de aquel grupo, y a Luca también le gustaba mucho la idea de ser bautizado en el mar. Los demás niños estaban de acuerdo en que sería maravilloso bautizarse en el mar, por lo que se emocionaron ante la idea de bautizarse juntos durante un campamento de conquistadores que se realizaría en el Adriático. Pero había un problema. Andrija no sabía cómo conseguir el dinero para poder ir a esa actividad. Su padre estaba retirado y no tenía dinero suficiente para eso. El niño debía conseguir una cantidad inicial para registrarse en el campamento y otra cantidad todavía más grande para poder pagarlo más adelante. La primera suma, la más pequeña, debía conseguirla inmediatamente, pero no tenía a nadie a quien recurrir, aparte de Dios. Señor, si es tu voluntad, puedes ayudarme, oró. Al día siguiente, 2 amigos de su padre llegaron de visita a la casa. Me dijeron que se habían sentido motivados a darles dinero. ¿Saben qué? La cantidad era suficiente para registrar a Andrija y a Luca en el campamento de conquistadores. Andrija no podía creerlo. Dios había respondido su oración muy rápidamente. Ese día supo que Dios lo ayudaría a cumplir su sueño de ser bautizado en el mar. Una y otra vez leyó la Biblia. Porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano, y yo te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. Isaías 41:13. Los meses pasaron rápidamente y pronto se acercó la fecha de pagar la segunda suma del dinero para poder asistir al campamento de conquistadores. De nuevo, Andrija tenía un problema, no sabía cómo conseguir esa cantidad. Su padre, sin embargo, tenía una idea para lograrlo. Antes de retirarse, el papá de Andrija había vendido libros cristianos como colportor y ahora se ofrece a ayudar a sus 2 hijos a vender libros en una ciudad muy turística de Serbia. El primer día en esa ciudad fue un poco decepcionante. Por favor, eche un vistazo a estos libros, le decía Andrija a la gente que pasaba por la mesa en la que estaban vendiendo libros en un parque público, pero la gente miraba hacia otro lado y pasaba de largo. Esa noche el niño se sintió triste, oró a Dios: Señor, por favor, ayúdanos a vender al menos 2 libros mañana. A la mañana siguiente, mientras ayudaba a su padre y a su hermano a poner los libros sobre la mesa para vender, un señor muy mayor empezó a hojear uno. ¿De qué trata este libro?, le preguntó. Trata sobre los últimos días de la historia de la tierra, le respondió Andrija. El hombre compró el libro y el niño se puso muy contento. Dios le había ayudado a vender el primer libro antes incluso de abrir el puesto de venta. Después de esa experiencia le resultó mucho más fácil vender los libros. En 2 semanas él y su hermana habían recogido suficiente dinero para irse los 2 al campamento. Andrija y Luca fueron al campamento de conquistadores en Montenegro, junto al Adriático, y los 2 fueron bautizados en el mar junto con sus amigos. El versículo bíblico especial que Andrija pidió que se leyera durante su bautismo fue Isaías 41:13, que dice así: Porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano. Yo te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. Hoy en día, cada vez que lee este versículo, Andrea se acuerda de cómo Dios le cumplió el sueño de ser bautizado en el mar. Estoy muy agradecido al Señor, me siento muy bendecido por Él, dice. Parte de las ofrendas del 14º sábado de este trimestre ayudará a construir un campamento para conquistadores en Montenegro, junto al mar Adriático. El edificio que usan actualmente
tienen casi 100 años, por lo que necesitan uno nuevo y más grande para que los conquistadores puedan realizar sus actividades. Gracias por hacer planes para dar una ofrenda generosa. ¡Wow! ¡Qué linda historia! ¡Feliz sábado!